¿Sabes qué es lo más inquietante que puede sentir un barcelonista después de una victoria? No es el miedo a perder la siguiente, ni la sospecha de que el árbitro de turno amanecerá con el silbato atravesado por la duda. Lo más inquietante para cualquier culé es esa sensación de calma que no encaja. Esa pausa rara en la que el Camp Nou parece contener la respiración. Como si supiera, porque el estadio siempre sabe, que en las oficinas del club alguien está abriendo un sobre que puede cambiar el curso de una generación. De repente, una cifra atraviesa los pasillos como un relámpago. 80 millones de euros por Fermín López. Y el murmullo se convierte en viento. Y el viento, en pregunta. Y la pregunta, en fuego, no es una cifra. Es una provocación al destino de una cantera. Es un espejo colocado frente a nosotros para preguntar si seguimos siendo quienes decimos ser. En Sunderland, un proyecto joven, audaz, con la ambición entre los dientes, ha decidido mirar hacia Barcelona y elegir un nombre que ya late con fuerza en nuestra temporada. Fermín, 22 años, hambre de 11 veteranos. El descaro antiguo y precioso del que llega al área desde la segunda línea con la convicción con la que otros llegan a la vida cuando la vida por fin les abre una puerta. Los ingleses no vienen a tantear, vienen con un cheque que suena a martillazo sobre la mesa. Y esa contundencia es precisamente lo que transforma una noticia en un desafío. Porque en el Barcelona, y que me perdone quien no entienda esto, los números nunca son solo números. Son opciones morales. Son decisiones sobre el relato de un club que inventó su propia gramática para hablar del balón. Aquí no basta con ganar, hay que explicar por qué. Aquí no basta con vender, hay que explicar qué compramos con esa venta, qué mundo construimos después, qué palabra agregamos al diccionario íntimo de nuestra identidad. 80 millones por Fermín no son un precio, son un examen. Es imposible mirar a Fermín y no ver el mapa de algo muy nuestro. Él no corre, dibuja, él no aparece, irrumpe desde un rincón del campo que nadie había previsto. Él no finaliza, sentencia con la serenidad de quienes creen que las jugadas poseen un desenlace que ya estaba escrito en algún sitio, pero que hacía falta valor para leer en voz alta. Hay futbolistas que son una posición, hay otros que son un estado de ánimo. Fermín pertenece a los segundos. Y quizás por eso duele que alguien, desde lejos, haya entendido tan bien lo que tenemos entre manos. La oferta llegó cuando la ciudad ya olía a noche. No sonó ningún teléfono en las calles, pero en los balcones del barcelonismo se percibió el rumor de la tormenta. En Sunderland se entusiasman con una idea, convertir a Fermín en el estandarte de un proyecto con hambre europea. En Barcelona empezamos a pelear con otra idea. ¿Se puede aceptar ese dinero sin vender un trozo de nosotros? Una institución no son solo sus trofeos, son sus prioridades. Y la prioridad del Barcelona, incluso cuando el balance pide auxilio, siempre ha sido la misma: sostener el relato de un club que se creó a sí mismo a partir de su cantera, de su estilo, de una obstinación estética que nos hizo diferentes incluso en el fracaso. La lógica contable susurra con voz tentadora. 80 millones permiten respirar, sanear, sostener, reforzar. Pero el fútbol no se mide únicamente en respiraciones, se mide en pulmones. Y la cantera es nuestro pulmón mayor. Vender a un jugador que crece en casa es siempre abrir una ventana por donde entra aire fresco y al mismo tiempo aceptar que un poco de calor se escapa. La pregunta es cuánto frío estamos dispuestos a tolerar para calentar otra habitación del proyecto. Nadie dentro del club esperaba semejante magnitud. La dirección deportiva lo admite a media voz. Cuando los números desbordan el marco, incluso el responsable más prudente se obliga a considerar lo que parecía inconcebible. Y sin embargo, hay algo más fuerte que las columnas del Excel. La convicción de un entrenador que ha mirado a Fermín de frente y ha dicho que lo necesita. Hansi Flick no habla desde la retórica, habla desde el trabajo. Él no se enamora de apellidos, se enamora de comportamientos. Y entiende que hay futbolistas que agitan un vestuario con la sola forma en que pisan el césped durante el calentamiento. Fermín es uno de esos, no solo por lo que hace con la pelota, sino por lo que contagia sin tocarla. Se dirá que el Sunderland atraviesa un gran momento y que su apuesta es coherente con lo que quiere ser. Y es cierto. Hay que respetar a quien se atreve a pensar en grande. Pero pensar en grande no siempre es pensar en profundo. A veces, lo verdaderamente grande es sostener una convicción, aunque eso signifique decir no a un cheque espectacular. Y pocas cosas hay más grandes que la decisión de mantener a un jugador que encarna el puente entre lo que fuimos y lo que queremos ser. En Inglaterra ven un líder. En Barcelona vemos un símbolo. La diferencia es sutil pero decisiva. Un líder puede cambiar un equipo. Un símbolo puede cambiar una época. A Fermín se le mira como a un presente que huele a porvenir. Tiene la llegada de quien conoce el área como si hubiese vivido ahí desde niño. Tiene la técnica de quien no necesita adornos para que el pase correcto sea, además, el pase hermoso. Y sobre todo tiene esa valentía tan culé de atreverse a hacer fácil lo difícil.
Hay futbolistas que aprenden el sistema. Hay otros que lo justifican. Fermín lo justifica. No es una historia contada al calor de 2 partidos. Es el hilo trenzado desde que era un chico que se sabía observado por un planeta al que se le olvidó mirar de cerca. Para el Barcelona, Fermín no es una revelación. Es una confirmación. Por eso duele que el mundo exterior venga a validar lo que ya sabíamos. Y duele más todavía que la aritmética de la necesidad quiera sentarse en la mesa donde solo deberíamos hablar de fútbol. Pero esta es la época que nos tocó. Cada talento tiene un precio en la imaginación del mercado. Y el mérito de este club no es negar esa realidad, sino domesticarla. Cuando nadie daba un euro por la serenidad, el Barcelona inventó un modo de jugar que convertía la paciencia en arma. Cuando el planeta exigía músculo, nosotros respondimos con neuronas. Ahora que el fútbol se ha vuelto grito y urgencia, estamos obligados a recordar que un pase al pie a veces vale más que un sprint a la espalda. Fermín pertenece a esa liturgia. Los ingleses, con su plan impecable, con su ambición legítima, se atreven a venir. Y en el Camp Nou. Permíteme que hable del templo como si fuera persona. El cemento respira hondo. El estadio conoce las despedidas. Sabe de héroes que se marcharon y de promesas que se convirtieron en nombres propios en otras latitudes. Pero también sabe de resistencias. Sabe de ese gesto íntimo y orgulloso con el que decimos no, cuando el no preserva algo que no puede tasarse con dinero. Se habla de que en Sunderland visualizan a Fermín como piedra angular, como bandera en la tribuna, como rostro del anuncio, como primer nombre cuando se dicte la alineación en noches europeas. Y yo entiendo la fascinación. ¿Cómo no entenderla si la sentimos nosotros antes que nadie? La cuestión es quién escribe la biografía de un futbolista que todavía no ha cumplido el primer capítulo completo de su vida dentro del primer equipo. ¿Queremos que su historia en Barcelona sea prólogo o queremos que sea novela? Hansi Flick, papel y lápiz de entrenador que mira a los ojos a sus jugadores, ha sido claro. Lo ideológico no es innegociable porque lo diga un libro. Lo ideológico es innegociable porque lo reclama el campo. Flick no podría exigir la continuidad de Fermín si el césped no respaldara esa exigencia. Pero el césped habla y habla bien de él. No son solo goles o asistencias. Es el modo en que su presencia desacomoda al rival, la manera en que su pausa acelera, la forma en que sus movimientos sin pelota abren puertas que nadie había visto. Hay un tipo de futbolista que sube el volumen de todos. Cuando él está, todos se escuchan mejor. Esa es la música que no se debe apagar. 80 millones son un susurro insistente. Relatan que con ese dinero se pueden corregir cuentas, abrir vías de refuerzo, alumbrar reformas necesarias. Pero el fútbol, incluso cuando pide pragmatismo, castiga la amnesia. Y vender a un talento formado en casa siempre es una conversación con la memoria. Cada vez que un jugador de la cantera alcanza el primer equipo, el club escribe un renglón que no existe en ningún balance, el de la esperanza colectiva. Hay quien cree que esto es sentimentalismo. Lo es, y menos mal. Sin sentimientos, el Barça no sería el Barça. El debate está abierto. La propuesta británica no exige respuesta inmediata, pero exige claridad. La claridad de decirnos quiénes somos cuando el mercado nos llama a la puerta con la billetera en alto. La claridad de entender que ninguna cifra arregla por sí sola aquello que solo arregla el tiempo, el trabajo y la coherencia. La claridad de no confundir un problema económico con una solución deportiva. Mientras tanto, en el césped, Fermín sigue siendo Fermín. Ese mismo que celebra con el estadio una conquista pequeña como si fuera el ensayo de una gran victoria. Ese que, una tarde cualquiera, se fundió en un abrazo con Lamine Yamal y dejó una fotografía que parecía más un manifiesto que una celebración. Ahí estaban 2 maneras de nombrar el futuro. Juntas, simples, felices, inconscientes de que a veces la grandeza consiste en no saber lo grandes que ya eres. Aquella imagen nos recordó que cuando un chico de casa sonríe después de un gol, todo el club sonríe un poco más. Algunos dirán que vender por una cifra récord también puede contarse como una victoria estratégica. Lo escucho y sin embrujo de romanticismo concedo que toda decisión honesta merece su argumento. Pero repregunto, ¿qué relato estaríamos comprando con ese dinero? ¿El de la solvencia inmediata? ¿El del ajuste estacional? ¿El de la reformulación táctica a partir de un par de llegadas foráneas? Quizá. ¿Y qué estaríamos vendiendo? Estaríamos vendiendo minutos que todavía no se han jugado, partidos que todavía no se han ganado, noches que todavía no se han inventado, abrazos que todavía no se han dado, pasillos que todavía no se han recorrido, canciones que todavía no se han escrito. Estaríamos vendiendo la posibilidad de que un chico de 22 años termine de enseñarnos qué puede ser este Barcelona con él en el centro de su propia historia. Y ahora, culé, te toca a ti. Porque el Barcelona no solo se juega en la cancha, también se juega aquí, en cada corazón azulgrana que late frente a esta pantalla. ¿Tú qué opinas?
¿Debe el club escuchar los cantos de sirena de Inglaterra y aceptar esos 80 millones o mantener a Fermín como símbolo de un proyecto que aún respira fútbol de casa? Cuéntanos, queremos leerte. ¿Qué harías tú si estuvieras en la piel de la directiva o de Hansi Flick sabiendo que el talento y la historia se cruzan en la misma encrucijada? Deja tu opinión abajo, en los comentarios, porque este debate no pertenece a los despachos, pertenece al barcelonismo, a ti, que sientes lo que significa ver a un chico de casa triunfar con nuestro escudo. Y si te ha emocionado esta historia, si te ha hecho pensar, si sientes que el futuro del Barça se escribe también desde el alma, dale me gusta al video para que más culés se sumen a la conversación. Tu like ayuda a que nuestra voz llegue más lejos, a que el mundo entienda que el Barça no se rinde, que defiende su esencia aunque el mercado tiemble. Suscríbete al canal para no perderte las próximas noticias, las historias ocultas detrás de cada decisión, los relatos que el Camp Nou aún no ha terminado de contar. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje en el que el orgullo culé nunca se apaga. Y antes de irte, clica ahora en la noticia que está apareciendo en tu pantalla. Allí te contamos la continuación de esta historia, lo que se está negociando en silencio y lo que puede cambiar el futuro del club en los próximos días. Vamos culé, comenta, deja tu like y entra en la próxima historia. Porque este canal es tu casa y el Barcelona, nuestra vida.